Entonces, el número de Reynolds lo que está relacionando es fuerzas de inercia con fuerzas viscosas, ¿ok? Aquí, ¿qué tenemos en el número de Reynolds? La velocidad, la longitud y la viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que la viscosidad cinemática está en función de la temperatura del agua. Eso ustedes ya lo vieron en agua potable, ¿no? Al calcular lo que son pérdidas por fricción, seguramente, y utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, utilizaron esta expresión de la viscosidad cinemática. Ok, chicos, considerando en algunas, por ejemplo, en tuberías, en lugar de considerar la longitud, se considera el diámetro de la tubería. Ok, no sé si alguien puede indicarme o les indicaron en las materias de hidráulica cómo se obtuvo esos números de Reynolds, cómo se obtuvo los experimentos. A ver, Michelle. Buenos días, Inge. Me parece que, bueno, ese experimento hicimos en el laboratorio, que nosotros en ese aparato de Reynolds, nosotros poníamos tinta y ahí íbamos abriendo o cerrando el caudal para ver cómo se mueven las líneas, que serían Perfecto, ya, perfecto. Exactamente, les han hecho muy bien esa práctica. A ver, Michelle, ¿no? Michelle Asimbaya. Son los mismos estudiantes que siempre participan, ¿no? Son pocos, realmente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unos 20 alumnos, ¿no? De los 70, 20, solo 20 participan, ¿ok? Y de los 20 se siguen llenando de puntos, mientras que los otros jóvenes brillan por su ausencia. Ok, entonces, efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí, sí está puesto en pantalla, ¿no, Tania? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, efectivamente, aquí tenemos el experimento de Reynolds, que como dijo su compañera, lo que hizo es simplemente colocar colorantes, ¿no? A velocidades pequeñas, él determinó que eran flujos en línea recta, ¿ok? Cuando aumentó el caudal, vio que las velocidades, claro, aumentaron las velocidades y las líneas ya no comenzaron a ser rectas, ¿no? Sino que se vieron que eran onduladas y después sí ya se distorsionó totalmente y se forma un flujo turbulento, ¿ok? Entonces, la mayor o menor laminaridad, o sea, que identifica un flujo laminar, depende directamente de la velocidad y también obviamente de los diámetros, ¿no? Y es inversamente proporcional a la viscosidad y eso es lo que, así determinó él esta relación, ¿no? Él determinó que esta laminaridad depende directamente de la viscosidad, de la velocidad y de los diámetros y es inversamente proporcional a la viscosidad que está aquí. Entonces, para flujos laminares, predominan las fuerzas viscosas, ¿no? Predominan las fuerzas viscosas. En cambio, para flujos turbulentos predominan las fuerzas inerciales, ¿ok? Entonces, en canales, algunos autores consideran que el número de Reynolds es igual velocidad por el radio hidráulico dividido para la viscosidad para canales, ¿no? Entonces, ellos obtuvieron algunos valores, por ejemplo, para flujo laminar, el Reynolds es menor o igual a 500. Para flujos en transición, Reynolds está entre 500 y 12.500. Y para flujo turbulento, el Reynolds es mayor a 12.500. El flujo laminar se presenta con más frecuencia en fluidos muy viscosos, ¿no? En fluidos muy viscosos como el aceite, el petróleo. En el agua realmente no se tiene tanta viscosidad. Entonces, salvo que en el flujo a través de medios porosos, ¿ok? Entonces vamos para las soluciones, nuestros problemas de hidráulica, problemas ingenieriles, vamos a considerar siempre que predomina el flujo turbulento, ¿no? Flujo turbulento, ¿ok? En cuanto a la distribución de velocidades, chicos, ustedes saben que tenemos
variaciones de velocidades, ¿no? ¿Por qué se presentan, por ejemplo, variaciones si vemos en perfil así y si vemos en estos perfiles en sección transversal? ¿Por qué creen que hay estas variaciones de velocidades, muchachos? Inge, porque en el filo de los canales se presenta rugosidad, por lo tanto se tiene fricción. No le contesto nada porque no le vi. Sí A ver, está prendida. otro señor, por favor. Sí está prendida. No sé. Ahorita recién está prendido. A ver, respóndame, por favor, chicos, O para sea, responder tienen que encender la cámara, ¿no? Porque si no, no contesto. Si está bien o está mal, no les contesto. eso decía, o sea, por ejemplo, tenemos que en las paredes del canal o en las paredes de los ríos tenemos las rugosidades por el terreno, por los materiales, por lo tanto ahí el flujo tiene fricción. En cambio, se presenta la mayor velocidad justo en el centro del canal a una determinada altura porque ahí no tenemos esas rugosidades. Perfecto, perfecto, ok. Está muy bien explicado lo que dice el señor Giovanni Sánchez. Ok, tiene participación, ¿no? Es así, ¿no? Efectivamente es lo que dice su compañero, ¿no? Es influencia de los contornos sólidos de canales, de las tuberías, ¿no? Por eso ustedes pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, pueden ver aquí también cómo es la distribución de las velocidades, ¿no? En los ríos, por ejemplo. Entonces, aquí viene un concepto muy interesante, muchachos, que igual seguramente ustedes ya lo vieron, ¿no? Recuerden que todas estas clases, chicos, todas estas clases que estamos viendo aquí, no es alcantarillado todavía, no. No entramos todavía a diseño de alcantarillado, ¿no? Todos estos son conocimientos que estoy haciendo un pequeño recorderis de la parte de hidráulica para el diseño del sanitario. Y luego para el diseño del pluvial vamos a hacer igual un pequeño recorderis de lo que es la parte de hidrología. Sí, esos son conocimientos que ustedes ya deberían tener de las materias anteriores. Entonces, igual esta capa límite ustedes seguramente ya lo estudiaron, ¿no? Entonces, no sé si alguien me puede mencionar a qué se refiere esta capa límite. Nadie estudió en hidráulica este concepto de la capa límite. A ver, Camila. Ya. Ingeniero, la capa límite era donde se siente la rugosidad fuertemente, ya sea en el tubo o en el canal. Ya, perfecto, ya. Está muy bien, le falta un poquito más. Veamos si su compañera, otra chica alzó la mano también. Ingeniero, ¿puedo complementar algo más? Sí, por favor. Era donde se siente un desplazamiento como que si está abajo, desde abajo para arriba. O sea, el flujo se hace horizontalmente, era como que se siente un desplazamiento desde la superficie de abajo para arriba y desde los laterales igual, desde la superficie Un perpendicular. desplazamiento, me dice. Ajá, era como que se sentía un desplazamiento, no era un desplazamiento real. Ya. A ver, bueno, quisiera que alguien más le ayude a completar la idea, ¿ya? A ver, Andrea. Andrea creo que tenía alzada la mano. Sí, Inge. Yo tengo entendido que es una zona en donde existen pérdidas por fricción que dan como una pequeña, una delgada capa en los contornos del sólido. Ya, perfecto. Andrea y Camila, ¿no? Tania, no sé si me escucha bien porque ya le vi que se me cortó un poco la llamada. No sé si se me escucha bien. Ahorita ya se lo escucha bien, se le entrecortó al cabo de la participación de Andrés. Ya, eso me ayuda, ¿no? Porque me está saliendo un mensaje que la señal no está bien. Entonces me ayuda, si es que no se me escucha algo, me ayuda, ¿no? Entonces les voy a explicar, muchachos,
acerca de esto de la capa límite. Realmente este es un concepto muy interesante, ¿no? Que permite relacionar los flujos ideales con los flujos reales. Recuerden ustedes que ya vimos anteriormente qué significan los flujos ideales y los flujos reales, ¿ok? En esta capa límite que tenemos aquí, ¿ok? Tenemos un espesor delta, en donde se produce un flujo laminar. Recuerden que en los flujos laminares son predominantes las fuerzas viscosas. Entonces aquí tenemos una variación, una capa límite es la influencia que tenemos de la fricción, ¿no? Por las fronteras sólidas. En esta capa existen tanto efectos de viscosidad como de rozamiento. Entonces, en esta capa de aquí se produce la variación de la velocidad, ¿no? La variación de la velocidad. Fuera de esta capa, aquí es donde estos son los flujos laminares y fuera de esto se producen los flujos ideales, ¿no? Sí, donde no existe la viscosidad, ¿ok? Entonces, miren chicos, aquí tenemos el flujo, ¿verdad? Que está sometido a un esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante o fuerzas tangenciales es ρg, radio hidráulico y la pendiente. ¿Cómo es la distribución de las velocidades en esta capa límite? Las velocidades son retardadas en el borde de la capa límite debido a la acción de los esfuerzos viscosos. Esta región retardada se conoce como la capa límite y tiene un espesor delta. En este espesor la velocidad varía desde el fondo que es cero, ¿no? Hasta el borde de la capa límite que se le considera como el 0.995 de la velocidad que está en la parte externa, ¿sí? En la capa exterior. El flujo dentro de esta capa es laminar, ¿no? El flujo dentro de esta capa es laminar. Y es la transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento, depende en cambio, aquí podemos ver cómo aquí tenemos el flujo laminar y podemos tener acá el flujo turbulento. Sí, en función de qué está, depende de las rugosidades de las superficies. ¿Cómo se ven las rugosidades? Aquí miren, ¿no? Aquí están las rugosidades de la superficie, que son como las asperezas, y esta es la capa límite que tiene un espesor delta. El espesor delta es inversamente proporcional al número de Reynolds. Es decir, en la capa límite, recuerden, ¿no? El Reynolds es menor en flujos laminares, ¿no? Recuerden, ¿no? Tanto en tuberías como en canales, el número de Reynolds es menor y en flujos turbulentos el número de Reynolds es superior. Entonces, lo que dice aquí, en la capa, en el flujo laminar, la capa límite cubre las asperezas, ¿no? Perdón, aquí no. El espesor del delta de la capa capa límite es inversamente proporcional al número de Reynolds. Por ejemplo, en el flujo laminar, la capa límite cubre las asperezas, ¿no? En el flujo laminar, la capa límite cubre las asperezas, entonces la resistencia es únicamente debido a la viscosidad. ¿Ok? Debido a la viscosidad. Mientras que en los flujos turbulentos, el espesor delta, esta capa límite, es despreciable, es muy pequeña. La resistencia es únicamente por las asperezas, ¿ok? Es únicamente por las asperezas. Aquí podemos ver también, estoy colocando otra lámina en donde dice que el espesor de la capa límite o de viscosidad está relacionado con la viscosidad cinemática y la velocidad del fondo o de corte. Se estima que esta capa límite puede estar entre 5 a 10 de la relación de la viscosidad dividido para la velocidad de corte. Las velocidades de corte normalmente o de fricción se les considera de 0.01 a 0.1 metros por segundo y la viscosidad cinemática está equivalente a 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo dependiendo de la temperatura del agua. Entonces, más o menos se puede tener espesores de capa límite que varían de 0.1 a 1 milímetro. ¿Ok? Aquí podemos ver también algo interesante, ¿no, chicos? Miren, cómo tiene lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? La diferencia entre un flujo liso y un flujo rugoso, ¿sí? En un flujo liso podemos ver que las asperezas o las rugosidades son muy pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, tiene aquí la capa límite mucho más alta, ¿no? Y ¿qué predomina aquí? La viscosidad, ¿no?
Entonces aquí tendremos flujos laminares, lo que habíamos dicho aquí, chicos. Esto se complementa. En flujos laminares, la capa límite cubre las asperezas. Mire, la capa límite cubre las asperezas, ¿no? En flujos, este es un flujo laminar y aquí predominan las fuerzas viscosas. En cambio, miren, en los flujos turbulentos, la capa límite es despreciable. La capa límite es despreciable, ¿no? Sí, y aquí, ¿qué predomina? ¿Qué predomina? La resistencia del flujo es por las asperezas, por la rugosidad. No sé si en hidráulica, chicos, a ustedes les dieron para hablar esto. Este K es rugosidad absoluta, ¿no? Que fue obtenida por varios experimentos de este señor, un científico que se llama Nikuradze. No sé si en hidráulica les manifestaron estos experimentos o no. Sí, que puedo hablar. Buenos días. Buenos días, Gaby, claro. Sí, que sí nos dieron en hidráulica 2, me parece. Ahí nos ¿Qué les comentó la contaron? ingeniera. Nos comentó acerca de cómo se llevó a cabo el experimento y decía Ya. que este señor Nicolás se ponía en una tubería, bueno, como granitos, diferentes tipos de granitos, a veces de arena o roca, y así iba subiendo, y eso iba viendo o sea, cómo se iba desarrollando el flujo en ese conducto. Eso. Perfecto, está muy bien. Entonces, muy bien, ¿no? Muy bien, Gaby tiene participación en clase. Es Gaby Gracias. Velasco, ¿no? Sí, gracias. Ya, perfecto. Ok, entonces complementando a lo que dijo su compañera, ¿no? Nikuradze simplemente él usó tuberías cubiertas internamente por granos de arena y midió cómo varía la velocidad, ¿no? La distribución de velocidades a diferentes números de Reynolds. Usó diferentes diámetros y diferentes granos de arena, ¿no? Entonces, él obtuvo este concepto de rugosidad absoluta para diferentes materiales, ¿ok? Entonces, chicos, a ver, aquí es muy interesante, ¿no? Entonces, se encuentran estas relaciones muy importantes, ¿no? Estas clases que les voy a dar aquí en otros, no sé si en el semestre anterior o en hace 2 semestres, ellos no les di estas clases, realizaron consulta, ¿no? Ahora no les voy a mandar consulta, les voy a dar la clase, ¿ok? Entonces, Nikuradze, en función de esta rugosidad absoluta, se encontró una transición, ¿no? Unos diferentes tipos de flujo. Por ejemplo, se tiene un flujo que se considera hidráulicamente liso cuando tenemos esta relación de velocidad de corte por la rugosidad absoluta dividido para la viscosidad. Cuando esta relación está entre 0 y 5, es decir, cuando la rugosidad es mucho menor que la capa límite, se considera hidráulicamente liso, ¿sí? Cuando está en transición, miren, ¿no? Entonces, las rugosidades van incrementando y la relación esta de velocidad de corte por la rugosidad absoluta sobre la viscosidad cinemática está entre 5 y 70. Y cuando es hidráulicamente rugoso, esta relación es mayor a 70. ¿Ok? Eso seguramente ustedes también ya lo revisaron en hidráulica, pero estoy haciendo un recorderis, ¿no? Esto es muy importante para tomar en cuenta por ejemplo, o relación entre las diferentes rugosidades que se presentan en los canales o en las tuberías y para ver cómo es el comportamiento hidráulico, ¿ok? Ustedes conocen perfectamente estas clases, ¿no? De resistencias, de las fórmulas de velocidad y no sé, donde se considera la resistencia del flujo. Por ejemplo, aquí tenemos Chessy, ¿no? Está utilizada una nomenclatura distinta, pero es lo mismo que ustedes han estudiado, ¿no? Aquí tenemos la velocidad, es igual a un coeficiente C de Chessy, que también tiene unidades, ¿no? Metro 0,5 sobre segundo. Área sobre perímetro elevado a la 0,5 por la pendiente longitudinal, si es que es un flujo uniforme. Recuerden que en el flujo uniforme las 3 pendientes son iguales, elevado a la 0,5, ¿ok? Entonces tenemos C por la raíz cuadrada de R radiohidráulico y la pendiente. Y esta es la fórmula del caudal, ¿ok? Sí, entonces nosotros sí relacionamos esta ecuación de pérdidas por fricción. ¿Sí recuerdan ustedes a qué corresponde, a qué tipo de ecuación corresponde esta ecuación o no? ¿Recuerdan ustedes, chicos?
donde tenemos el factor de fricción, la longitud, el diámetro, velocidad 2G. ¿A qué tipo de ecuación o qué tipo de ecuación es esta que les enseñaron a ustedes Son anteriormente? las pérdidas de carga, ingeniero. Perdón, Pérdidas de carga. Son las pérdidas. pero ¿cuál tipo? Pero ¿cuál tipo de pérdidas? ¿Cuál tipo de ecuación? A ver, en orden, alcen la mano, no pueden hablar todos. A ver, Gaby. Se trata de las pérdidas lineales. Sí, pero ¿cuál tipo de ecuación exactamente? Es pérdidas por fricción, ¿no? Pero recuerden, en fricción hay diferentes tipos de pérdidas. Entonces, ¿a cuál es exacta se refiere? Recuerdan ustedes, ¿no? Tienen diferentes tipos de ecuaciones para calcular pérdidas por fricción. ¿Con cuál está relacionado este HF? ¿Con cuál ecuación? A ver, Erika Rodríguez tiene alzada la mano. Buenos días, dije, ¿es relacionada con las pérdidas por accesorios? No, para nada, pero es por accesorios. A ver, Hugo Albán. Son por las pérdidas primarias, por las longitudinales. Sí, ya les dije yo, son pérdidas por fricción, pero ¿qué tipo, cuál ecuación es? ¿Con cuál tipo de ecuación de pérdidas está relacionado esto? A ver, Gustavo, no hablen si yo no les digo, chicos, porque si no, no se ganan el bono. Si ustedes hablan, no se ganan el bono. Gustavo. Es la ecuación de pérdidas de Darcy-Weisbach para pérdidas longitudinales. Perfecto, ok, Gustavo. Perfecto, esto viene en agua potable, ¿no? Gustavo Cóndor, ¿no? Está relacionado con las ecuaciones, Gustavo. Siguen llenándose los mismos, ¿no? Con los bonos, los mismos. Está bien, Gustavo. Son las pérdidas por fricción de Darcy-Weisbach, ¿no? Entonces, miren, muchachos, aquí si tenemos esta ecuación donde tenemos el factor de fricción, eso les voy a dar una pequeña recorderis igual más adelante. Veamos si podemos ver en esta clase mismo, ¿no? Entonces, si despejamos de aquí la velocidad, ¿sí? De esta ecuación despejamos la velocidad, me queda que eso es igual raíz de 8G F RH y dejando esto en función de radio hidráulico, ¿no? De radio hidráulico, y la S es la pendiente. Recuerden que la pendiente S es HF sobre L, ¿sí? Vemos que y comparamos con esta ecuación de Chessy, miren que CRHI 0,5 es muy similar, ¿no? Entonces el C, simplemente el C, miren, y aquí nos permite relacionar la ecuación de Chessy de Manning con Darcy-Weisbach, ¿no? Miren, el C sería 8G sobre F. Habíamos ya hablado anteriormente que el esfuerzo tangencial, este esfuerzo tangencial medio que se presenta en las paredes por fricción, se opone al movimiento y es igual a G rho G RH sobre la pendiente. Entonces, la velocidad de fricción es, despejando las fórmulas anteriores, se obtiene que es la raíz cuadrada de G RH sobre S. Esa es la velocidad de fricción, ¿ok? Si está igualando, ¿no? Dice de la ecuación anterior que teníamos aquí. Sí, esta, ¿no? De la velocidad que teníamos aquí, miren. Velocidad es igual aquí, ¿no? Que teníamos aquí, RH sobre S, ¿no? GRH sobre S, esta es la ecuación que teníamos de la velocidad anteriormente, GRH sobre S. Le igualamos a esta que dice velocidad a la raíz cuadrada de F sobre 8, entonces la velocidad de fricción se iguala con la velocidad de la ecuación anterior y tenemos que la velocidad de fricción es igual a la raíz cuadrada de F sobre 8 por la velocidad, ¿ok? Entonces repito nuevamente, chicos, aquí, ¿no? Tenemos la ecuación de Chessy, que ustedes la conocen muy bien. Aquí estamos haciendo una relación con la ecuación de Darcy-Weisbach, con la ecuación de pérdidas. Aquí estamos despejando la ecuación de velocidad, ¿sí? Y podemos ver que este término 8G sobre F se puede relacionar con el C de Chessy.
habíamos visto anteriormente que el esfuerzo tangencial era igual ρGH, ¿verdad? Entonces aquí estamos simplemente sacando que primero este concepto es muy importante, ¿no? De la velocidad de fricción. La velocidad de fricción es es GRH sobre S. Esto igualamos con con la ecuación que dice aquí, ¿no? Miren, despejando aquí, ¿no? De la ecuación de esta ecuación nosotros aquí despejamos, ¿no? Despejamos velocidad, pasamos este término para acá, velocidad por F sobre 8, ¿no? ¿Sí? Velocidad por F sobre 8, eso es la raíz cuadrada, eso es lo que está aquí. Y aquí en el primer término, ¿qué me queda? El ρ, la raíz cuadrada de ρ, RH sobre S. ¿Sí está entendido, no? Este primer término me queda de esta ecuación, ¿no? Estoy despejando únicamente, estoy dejando en el un lado la velocidad con el F sobre 8 y en el otro lado RHGS. Eso estoy obteniendo de aquí, ¿no? Entonces aquí esta velocidad de fricción se iguala con la ecuación anterior. Igualamos con esta ecuación de aquí. Miren donde tenemos ρGH. Es gravedad radiohidráulico S. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de F sobre 8. Entonces la velocidad de corte es igual a la raíz cuadrada de F sobre 8 por esta velocidad. ¿Ok? Entonces, miren chicos, aquí tenemos unas cosas, no les voy a deducir estas ecuaciones, sino simplemente para que lo observen, ¿no? Aquí tenemos ecuaciones que nos permiten relacionar tanto las ecuaciones de Chezy con la de Kohlenbrook-White, ¿no? Y que nos permite analizar cuando un flujo es hidráulicamente liso, rugoso o en transición. Por ejemplo, esta ecuación donde dice que el C igual a todo esto, 18 logaritmos 12R sobre este término que está aquí en función de la rugosidad absoluta, la viscosidad cinemática y la velocidad de corte, es válida para cuando están flujos lisos en transiciones o rugosos. Esta ecuación A la podemos aproximar a la ecuación de Strickler que tenemos aquí, ¿no? C igual 25 radiohidráulico 1 a la 1/6 sobre estos términos de acá. Cuando el flujo es hidráulicamente liso, o sea, esta relación, recuerden que ya les dije, ¿no? La relación de velocidad de corte por rugosidad sobre viscosidad es menor a 5, se puede calcular el C con esta relación de aquí. Esta es la ecuación B. ¿Ok? La ecuación B. Pero esta ecuación requiere procedimientos iterativos, ¿no? Porque tenemos el C tanto en el primer término como en el segundo término. Y cuando el flujo es hidráulicamente rugoso, es decir, esta relación que habíamos visto antes es mayor a 70, entonces el C podemos calcular con esta ecuación 18 logaritmos 12R sobre KS. ¿Ok? Recuerden que la velocidad de fricción o la velocidad de corte es igual G, la raíz cuadrada de GRI. O la pendiente. En Manning, chicos, en Manning, ustedes ya saben, la ecuación es igual 1 sobre N, radiohidráulico 2/3, J a la 1/2, ¿no? Están cambiando un poquito las nomenclaturas, pero es lo mismo, ¿ok? Recuerden ustedes que el coeficiente de rugosidad de Manning tiene unidades, ¿no? Es metros a la menos 1/3 sobre S. Esta expresión es válida para condiciones de régimen turbulento rugoso. Las condiciones cuando tenemos régimen uniforme obliga a imponer que la pendiente, lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? La pendiente motriz coincida con la pendiente geométrica del canal y tenemos un calado uniforme, ¿ok? Aquí tenemos unas relaciones que les va a permitir resolver algunos ejercicios si es que se les presenta. Por ejemplo, que N es igual radio a la 1/6 sobre C, ¿no? Esto me permite relacionar el N de Manning con el C, el coeficiente de Chezy. ¿Ok? Aquí también podemos ver como la ecuación de Strickler, ¿no? Que les había indicado anteriormente, esta de aquí, esta de Strickler, tenemos aquí C igual 25 RKS a la 1/6, sigue que tenemos aquí, nos puede relacionar esta N con la C de Manning, ¿ok? Y con la rugosidad absoluta. Tenemos aquí las ecuaciones de caudal de Manning y de velocidad de Manning, ¿no? Cuando un canal es rectangular, miren, si nosotros queremos calcular el calado, como hicimos un ejercicio anteriormente, el calado normal se lo calcula en forma iterativa. Para un canal muy ancho, ya les había dicho, ¿no? Para un canal muy ancho, cuando el B es muy grande que los calados, más 10 veces más que el calado, se considera que el radio hidráulico es igual al calado
y el perímetro mojado es más o menos igual que el ancho, ¿ok? Y tenemos esta ecuación, pero para canales rectangulares, ¿ok? Aquí, chicos, tenemos una explicación de una metodología para calcular canales cuando tenemos rugosidades compuestas, pero considerando las rugosidades absolutas, ¿no? Hay una metodología, hay un método 1, 2 y 3 para calcular algunos ejercicios que posiblemente estén en las tareas. Luego tenemos un tema, hablar una simple igual recuerdo para ustedes de que lo que son las pérdidas de energía y pérdidas de fricción y pérdidas menores. Este es un tema un poquito más largo que no quisiera cortarles. Y este también está relacionado, esta explicación estaría relacionado con un ejercicio que estaría acá al último, ¿no? Con un ejercicio así, aquí, que también es, miren, sección compuesta, y tenemos, pero aquí en cambio tenemos sección compuesta, pero tenemos como dato rugosidad absoluta, ¿no? Este ejercicio, no sé si lo quieren hacer este momento o estas clases ya no vimos con el otro paralelo, ¿no? Con el paralelo 1. Pregunta para ustedes, chicos. Bueno, primero tengo alzada la mano del señor Cóndor. No sé si tiene alguna pregunta, señor Cóndor. No, Inge, se me ha quedado levantada la mano. Ya, ok. Gracias. Mi pregunta está ahí. Bueno, primero antes de hacerles mi pregunta, hasta ahí quedó entendido, chicos, de lo que vimos estos temas, ¿no? De la capa límite, de lo que es la influencia de la resistencia debido a los contornos sólidos, de cómo son los flujos hidráulicamente liso, rugoso o en transición, cómo se considera, cómo se va a calcular, cómo se relacionan los coeficientes de rugosidad de Chessy con los de Collins-Brook-White y con los de Manning. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Porque esto va a ser base para realizar ejercicios de tareas y también para la prueba, ¿no? No, Inge, podríamos tal vez hacer ejercicios para complementar un poco. Ya, sí, justamente, Tania, a ver, la idea, Tania no encendió la cámara, ¿no? Siempre, todos los chicos que hagan preguntas tienen que encender la cámara obligatoriamente, porque si no, es lo mismo que ¿qué les parece si yo todas las clases, o si no, si quieren hacer eso, hagamos así, todas las clases yo no enciendo la cámara, ¿qué les parece? No están acatando lo que ya hablamos al inicio del periodo, por favor, no están acatando, nadie está acatando. Entonces, no están siguiendo las reglas que ya habíamos dicho, ¿no? Que cuando interviene alguna persona tiene que encender su cámara, ¿sí? Entonces, no voy a tomar en cuenta las preguntas de ustedes si no encienden sus cámaras, no voy a ponerles bonos si no encienden sus cámaras, ¿ok, chicos? Sí. Ok, entonces, a ver, los ejercicios referidos a estos temas, sí, como les dije yo, hay aquí unos ejercicios que también van a estar constando en sus tareas, es este ejercicio de aquí. Estos de aquí iba a poner yo como ejemplos, sí, para que ustedes tengan base para realizar otros ejercicios, y eso se lo resuelve en función de estas metodologías que están explicadas aquí, ¿ok? Pero para realizar esos ejercicios sí nos llevaría casi una media clase, ¿no? Y casi no vamos a alcanzar ahora. Esto ya no vimos, ¿no? Con los otros muchachos. No sé qué les parece, chicos, si vemos este momento lo que es, hagamos una cosa, ¿no? Esos ejercicios que están pendientes aquí, lo resolvemos la siguiente clase. Y aquí les voy a dar una explicación de lo que, igual una simple, para que recuerden, ¿no? A qué se refieren las pérdidas por fricción, cómo se calculan y son las pérdidas menores, ¿les parece? Entonces, hagamos lo siguiente, muchachos. Ustedes la siguiente clase tendrían el 6 de enero, ¿verdad?
Sí, Inge. Sí. Ok, si es que tienen el 6 de enero las clases y falta por cubrir estos ejercicios, ¿no? Estos ejercicios donde se aplica esta metodología cuando ustedes tienen flujos hidráulicamente rugosos, etcétera. Ok. Pero, yo sí quiero que ustedes resuelvan ejercicios en estas vacaciones que les va a permitir, porque muchachos, porque, a ver, no van a tener la prueba el día miércoles 6 de enero, sino que tendrían la prueba el día viernes 8 de enero. Sí, tendrían la prueba el viernes 8 de enero. Entonces, pero para que ustedes se preparen, sí es necesario que resuelvan una serie de ejercicios que los voy a enviar en estos días, ¿no? Tania me recuerda para enviarle máximo hasta el día de mañana, cosas así, los ejercicios que ustedes se preparen para el día viernes, ¿no? Y estos ejercicios con esta metodología no van a tener en los deberes, pero sí van a tener en la prueba, ¿no? Porque vamos a ver el día viernes. ¿Les parece, chicos? Sí. Ok, listo. Nadie comenta nada, solo dicen sí. Ok, listo, chicos. Entonces, vamos a ver pérdidas por energía. Las pérdidas por energía, que se conoce como un delta E, están concernientes a las pérdidas por fricción y pérdidas menores, ¿ok? Pérdidas por fricción y pérdidas por menores. Por accesorios localizadas, como se conoce con diferente nombre, ¿no? Estas pérdidas menores son por los diferentes accesorios, ¿no? Uniones, cambios de dirección, compuertas, orificios, etcétera, ¿ok? Las pérdidas por fricción se las puede calcular de tres maneras, ¿no? De Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y Manning. De acuerdo a lo que ya les pregunté en clases pasadas, me decían que en agua potable calculaban con Hazen-Williams, ¿verdad, chicos? ¿O cómo calculaban? Sí, ingeniero, con Darcy-Weisbach. Sí, ingeniero. Con Ya, a ver. ¿Cómo calculaban, muchachos, en agua potable? ¿Cómo les enseñaron? ¿Con Darcy-Weisbach, Hazen-Williams o Manning? Inge, nosotros la mayoría trabajamos por Hazen-Williams. O sea, Darcy nos dieron la fórmula, pero esa no la trabajamos tanto, sino más Hazen. Ya, perfecto. Y Cristian, ¿por qué dijo con Darcy? No, perdón. Sí, tiene toda la razón, Cintia. Fue con Hazen-Williams. Ya, perfecto, chicos. Pero realmente eso no es tan correcto, ¿no? Realmente para tuberías a presión, la fórmula más idónea es trabajar con Darcy-Weisbach, no con Hazen-Williams. Manning es peor, es para canales, ¿no? Darcy-Weisbach es la más apropiada cuando se trabaja con tuberías a presión, ¿no? Hazen-Williams no mucho. ¿Por qué? La ecuación de Darcy-Weisbach, miren cómo está, ¿no? Tiene todos estos parámetros, ¿no? Tiene un lambda, que es un factor de fricción, la longitud de la tubería, diámetro de la tubería, caudal, y el lambda, ¿recuerdan ustedes cómo se calculaba anteriormente el lambda? No sé cómo calculaban ustedes, bueno, en hidráulica, no sé si es que alguien vio Darcy-Weisbach, ¿cómo calculaban este factor de fricción? ¿Recuerdan ustedes o no? El diagrama de Moody, ¿no es cierto? No sé quién hablaría, pero ya. Sí, era el diagrama de Moody, que se utiliza el número de Reynolds para con ese poder conseguir el factor de lambda. Perfecto. Ok, Carolina tiene participación, ¿no? Carolina, perfecto, era con el diagrama de Moody. Perfecto, pero imagínense cuando tenemos que hacer un cálculo en Excel, en un programa, no va a utilizar el diagrama de Moody, ¿no? Porque es mucho más fácil calcularlo. Entonces, el lambda se calcula en función de esta fórmula que está aquí, ¿sí? Miren, entonces el lambda considera número de Reynolds, rugosidad absoluta, diámetros. Y el número de Reynolds, mire, está en función de la velocidad del flujo, del diámetro y de la viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática está en función de la temperatura del agua. Estas fórmulas que ven aquí de lambda se utiliza para flujos en turbulencia.
Mientras que para flujos rugosos, laminares, laminares cuando el Reynolds es menor a 2000, se considera este lambda que es 64 sobre el número de Reynolds, ¿no? Aquí tenemos el diagrama de Moody que su compañera ya nos dijo, pero utilizamos esta ecuación de aquí, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver, muchachos, que la ecuación de Darcy-Weisbach, al estar considerando este factor de fricción, y el factor de fricción está en función de la rugosidad absoluta, del Reynolds, del diámetro, y el Reynolds está en función de la velocidad, de la viscosidad, y la viscosidad en función de la temperatura. Obviamente, esta ecuación es mucho más exacta que las otras ecuaciones, ¿no? Y la rugosidad absoluta, ustedes tienen aquí unos valores tipo, ¿no? Miren, la ecuación de Hazen-Williams, en cambio, solamente considera que un factor de Hazen-Williams, C, y que eso está en función del diámetro de la tubería y del tipo de la tubería, pero nada más. No me hablan nada más, no me hablan de las condiciones del flujo, no me habla de la temperatura del flujo, no me habla nada. Es por eso, muchachos, que la ecuación de Darcy-Weisbach es la más completa y la más idónea para calcular pérdidas por fricción, ¿no? ¿Ok? Y la ecuación de Manning es realmente para canales, ¿no? Para canales a flujo abierto, no para tuberías de presión. Entonces, aquí tienen las tres ecuaciones, ¿no? Como yo les dije, la Darcy-Weisbach es la más precisa, ¿ok? ¿Por qué? Porque está considerando aspectos fundamentales como la rugosidad absoluta. Miren, chicos, en estas imágenes, la rugosidad, ¿no? La rugosidad realmente es un término fundamental en un cálculo hidráulico. Miren, aquí ustedes pueden ver cómo si ustedes están asumiendo mal la rugosidad, especialmente de tuberías, en alcantarillado es peor, ¿no? En tuberías donde tenemos redes antiguas o también redes antiguas de agua potable, miren como una mala apreciación de la rugosidad nos puede dar unos resultados totalmente erróneos del funcionamiento hidráulico, tanto de los sistemas de agua potable como los sistemas de alcantarillado, ¿no? Entonces, por ende, la rugosidad es un factor importantísimo en el cálculo de los dos sistemas. Y pérdidas menores, chicos, ya les dejo para que esto lean ustedes. Esto igual una ocasión yo les mandé por consulta a los estudiantes. Ahora tienen ustedes aquí. Las pérdidas menores se los calcula en función de qué tipo de accesorio es y por eso tiene un coeficiente K, que es el coeficiente de pérdidas, y está en función de esta carga de la velocidad B cuadrado sobre 2G. Entonces tenemos pérdidas para contracción, expansión, tenemos estos diferentes de entradas, salidas de almacenamientos. Aquí habla un poquito, ¿no? De las pérdidas, y en sistemas de alcantarillado aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, en entradas a los sumideros, en los pozos, cambios de direcciones, secciones, cajas de distribución. Entonces tenemos un completo aquí, ¿no? Material para que ustedes vean cómo son las pérdidas menores. Entonces, chicos, la siguiente clase lo que veríamos es estos ejemplos de estos tipos de canales, pero si es que están participativos, ¿no? Si no están participativos como ahora, yo paso, ¿no? Entonces, haremos esto y esto sí entra en la prueba. No van a tener ejercicios de este tipo en las pruebas, pero sí de los anteriores, ¿no? De los anteriores que están puestos de aquí y que les dije que ustedes no quisieron resolver, que ustedes consulten cómo es de hacer. De esto sí va a haber en la prueba, ¿no? En la prueba y también de los otros, perdón. En los ejercicios que les voy a mandar sí van a ver de estos tipos, ¿no? De estos tipos de ejercicios en el trabajo. Lo que no va a haber es en el trabajo los otros ejercicios que vamos a hacer la primera clase de enero. Pero en la prueba sí van a ver todos los ejercicios, ¿no? Que hemos visto aquí en la clase. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, Tania. Inge, disculpe, yo quería saber si tal vez nos puede pasar estas diapositivas, porque en el archivo que nos envió está hasta el hidrograma. La diapositiva claro. 104. No, por supuesto, Tania. A ver, por supuesto. A ver, yo tengo que pasarle estas diapositivas. Me recuerda, no máximo hasta el día de mañana para pasarle las diapositivas. Tengo que pasarle los ejercicios que van a hacer de las tareas para que resuelvan en las vacaciones. Eso está pendiente, ¿no? Me parece que solo estas dos cosas, ¿no, Tania? ¿Sí? Sí, las diapositivas y los sería ejercicios. estas presentaciones y la tarea de ejercicios, ¿no? Los ejercicios, chicos, tienen que resolverlos en Excel, no en Word, nada, en Excel,
por grupo, tengan mucho cuidado de colocar en la carátula el nombre de los integrantes, grupo y los nombres de los integrantes. Si solo colocan el grupo, tienen 0 porque yo no sé quiénes son los integrantes de cada grupo. Por favor, hagan los ejercicios a conciencia, resuelvan muy bien, no copien de los periodos de los semestres anteriores, no copien, por favor, hagan ustedes. Recuerden que en función de, si hacen los ejercicios, en función de esos ejercicios, ustedes van a tener unos buenos resultados en su prueba. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? ¿No? Ingeniero, Sí, una disculpa la pregunta, sí. pregunta. A ver, Cristian. Disculpe, perdón. ¿Cuánto tiempo más o menos duraría la prueba del viernes 8 de enero? No sé, puede ser las 2 horas. No sé, no tengo todavía diseñado, Cristian. Correcto, pero usted mencionó que era tanto teórico como práctico, ¿no es cierto? Así es. Ya, eso nomás era. Muchas gracias. Ya, perfecto, Cristian. ¿Alguien más, por favor, hace la mano? ¿Tiene alguna duda, muchachos? Yo, Inge, buenos días. A ver, Sebastián. Tuve una duda con respecto a este efecto que dijo que era cuando no se seleccionaba bien las pérdidas en la tubería, que había un problema y mostró una imagen como que un efecto de corrosión del material o cuál es bien el... Perfecto, es cuando no se considera bien la rugosidad, ¿no? Todavía sigue en pantalla, ¿no, Esteban, no? Las imágenes, ¿no? Sí. Este tipo de problemas, por ejemplo, al menos en agua potable, chicos, se presenta por la reacción que existe entre el agua con el material de las tuberías. Recuerdan ustedes, no sé si ustedes han visto tuberías antiguas en las casas antiguas, por ejemplo, tuberías de HG. Ahí había reacción del material químico del agua con el material de las tuberías. Entonces producen estas incrustaciones, ¿no? Estas incrustaciones que se presentan en las paredes de las tuberías. Actualmente se coloca en PVC, ¿no? Que es menos factible que se produzca esto. Pero, por ejemplo, hay en los colectores, en los sistemas de alcantarillado, hay ya por la edad de las tuberías se presenta resquebrajaduras, se presenta aglomeraciones de sedimento. Ustedes van a ver en las clases finales ya de este periodo unos videos, Tania me hace acuerdo, unos videos impresionantes de cómo están las condiciones estructurales internas de un sistema de alcantarillado. Y ustedes pueden ver ahí, si ustedes toman mal la rugosidad en el modelo de las tuberías y miran cómo está dentro, entonces obviamente los resultados del modelo les va a salir totalmente distinto a la realidad, ¿ok? Estos videos vamos a ver al final, ¿no? Y van a apreciar cómo están las condiciones internas de las tuberías, ¿no? Estas son tuberías, por ejemplo, de agua potable, ¿no? Que tienen gran cantidad de material acumulado en sus paredes y eso obviamente es una rugosidad totalmente distinta. ¿Sí, Sebastián? Sí, pero ese material que se acumula ahí ¿es propio de la tubería o...? Exactamente, es lo que les dije, ¿no? Es la reacción química que se produce entre el material de la tubería y el agua. Se producen estas reacciones y se va incrustando esos materiales ahí, ¿no? Por la reacción química que está entre el agua y el material. Por ejemplo, imagínense en la costa o en el oriente, es peor todavía, ¿no? Por la temperatura del agua, por las temperaturas de las condiciones ambientales, se produce estas reacciones más rápidamente, ¿no? Que aquí en la sierra. ¿Sí? De acuerdo, sí. Esto se da principalmente con las tuberías metálicas, ¿no? Con las tuberías metálicas se puede producir este tipo de inconvenientes, ¿ok? Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, buenos días. A ver, Tania. Perdón, quería saber más o menos cada qué tiempo se cambian las tuberías del sistema de alcantarillado y el de agua potable. Ya, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Esta parte de la evaluación estructural realmente es una parte fundamental, Tania y chicos, ¿no? Que les voy a explicar al final y en las clases finales de este periodo, ¿no? Donde ustedes pueden ver, ahí les voy a explicar mucho más amplio, Tania, ¿no? Ahí vamos a hablar todo lo que es rehabilitación, todo lo que son cambios de tuberías, consideraciones, etcétera. Les voy a indicar ejemplos, les voy a indicar unos videos
Eso es sumamente importante analizar, ¿no, Tania? Y depende, ¿no? Es muy difícil, no podemos decir cuándo ni cómo, ¿no? Es muy difícil establecer eso, depende de la situación del clima, del suelo, etcétera, porque no es lo mismo un sistema de agua potable aquí en Quito que un sistema de agua potable en el oriente, por ejemplo, donde tenemos suelos agresivos, la temperatura del agua es más elevada, entonces produce más daños, o en la costa, ¿no? Produce más daños a la parte estructural de los sistemas. Es muy difícil decir cada qué tiempo, ¿no? Pero esta parte, Tania, de rehabilitación, de adecuación de las tuberías, vamos a ver en los últimos capítulos de esta asignatura, con unos videos, como les dije yo, impresionantes, que ustedes quiero que vean. Son videos reales que realizamos aquí en Quito, de las condiciones estructurales de un sistema que luego de un tiempo falló y colapsó, y les voy a indicar los videos cómo colapsó ese sistema, ¿ok? Sí, Tania. Sí, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más tenía alguna duda? Me parece que alguno de los muchachos algo habló, pero no sé quién. Buen día, ingeniero. ¿Sí me escucha? A ver, Elías. Sí, no, más que una duda, era ingeniero para, no sé, poderle justificar. Lo que pasa es que tuve una emergencia con mi hija y salí desde ayer de noche y apenas acabé de llegar. Y eso era si es que me podría, no sé, ayudar con la justificación para justificarle en su clase. O sea, con No, bueno, asistencia. no he tomado lista, mi estimado Elías, no he tomado lista todavía. Ah, eso era, ingeniero, y disculpe. Ya no se preocupe, pero aquí lo que pasa es que el aula virtual también estaba lenta, pero aquí yo veo que están el 100% de estudiantes, ¿no? Están el 100% de estudiantes, no veo que ha faltado nadie. No hay problema, Elías. Listo, ingeniero. Disculpe las molestias. No se preocupe. Bueno, chicos, dejemos hasta ahí la clase. Si es que no hay más preguntas, dejemos hasta ahí. Entonces, chicos, les voy a enviar las presentaciones. Tania me hace acuerdo hasta el día de mañana máximo para colocar las presentaciones en el aula virtual y los ejercicios que tienen ustedes que resolver, ¿ok? Sí, ingeniero. Listo, chicos. Entonces, en vista de que hoy es la última clase del año 2020, mis más deseos hacia ustedes de éxitos en todas sus asignaturas en este periodo 2021, que ustedes aprendan mucho realmente en esta nueva modalidad. Intentamos hacerlo mejor para que ustedes aprendan de la mejor manera, que tengan éxito, que pasen en todas sus asignaturas. Por favor, esfuércense, trabajen más con dedicación en todas las asignaturas, muchachos. No dejen al último todo, por favor, pongan muy en serio las cosas de la universidad. Estas asignaturas les van a servir a ustedes, son importantísimas para su vida profesional, ¿no? Ustedes me van a dar la razón cuando estén trabajando ya, son materias, pero importantísimas, ¿no? Que ustedes les van a tener ya seguro para trabajar ya en su forma profesional. A lo mejor no enseguida, ¿no? Que se gradúen, pero a lo mejor sí después de unos años atrás, o algunos enseguida, ¿no? Entonces, por favor, todos estos conocimientos que ustedes están aprendiendo, al menos de mi asignatura, son importantísimos en su vida profesional. Y mi más deseo, el deseo que yo tengo realmente es que ustedes adquieran esos conocimientos firmes para que no tengan problemas en su vida profesional, en su vida académica, si continúan con posgrados, ¿no? Esa es mi función, chicos. No es mi función ni molestarles, ni que repitan el semestre, pero mi función es que ustedes aprendan para que ustedes se sientan seguros y se sientan bien cuando ustedes realicen un posgrado fuera del país, un concurso para un puesto, para el trabajo. Esa es mi función, ¿no? Para que ustedes no tengan esos déficits. Ustedes deben preocuparse cuando el profesor no les esté dando buenos conocimientos y después en el futuro ustedes tengan problemas, ¿no? En el futuro, ahora ustedes se preocupan solo por pasar la asignatura, pero eso no es lo principal. Lo principal es que ustedes aprendan para que no tengan problemas en el futuro en su vida profesional y académica. Chicos, un feliz año, que todo sea éxito y prosperidad en el año 2021 para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias.